James Gunn y Peter Safran están listos para sacudir el mundo del cine y la televisión de DC. Los nuevos directores de DC Entertainment han anunciado una lista de 10 proyectos que prometen adaptar algunos de los personajes más extraños, salvajes y queridos de DC Comics. Una de las novedades más sorprendentes y que más ha dado que hablar ha sido la inclusión de The Authority, el equipo de superhéroes del universo Wildstorm. Gunn describió el proyecto como una gran película dentro de los planes épicos de la pareja para el nuevo universo cinematográfico y televisivo de DC. Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre el equipo de superhéroes de finales de los 90 y principios de los 2000, cuyo legado ha durado mucho más que cualquiera de sus cómics. La autoridad de DC Comics. Orígenes. Comprender a The Authority es remontarse a una de las épocas más interesantes y revolucionarias de la historia del cómic. El sombrío y descarnado equipo de superhéroes surgió de Stormbats, un libro publicado por Wildstorm Comics. El estudio fue fundado por Jim Lee en 1992 como uno de los 6 sellos originales de la editorial, en pleno éxito de Image Comics. Stormbats comenzó en 1993 con Lee, Brandon Choi y Scott Clark al timón. Pero los orígenes de la autoridad se sembraron en el volumen 2 de ese libro, cuando Warren Ellis se hizo cargo de la escritura. Durante su arco de 12 números, Ellis introdujo varios personajes nuevos y finalmente acabó con la mayor parte de Stormbats a través de los xenomorfos en un crossover Build ATS Alliance en 1998. Solo un año después, Wildstorm Comics vivió 2 acontecimientos monumentales. Fueron adquiridos por DC, convirtiéndose en un sello de la exitosa editorial, y se publicó el número 1 de The Authority. El primer número de The Authority, escrito por Ellis, el dibujante Brian Hitch, el entintador Paul Neary, la colorista Laura Martin y el dibujante Bill O'Neill, presentaba a los lectores a los miembros supervivientes de Stormbats, que ahora trabajaban encubiertos como el equipo titular. Describiéndose a sí mismos como una autoridad superior, el grupo tenía que enfrentarse a Kaizen, un villano al que habían enfurecido tras matar a 200 de los suyos en un ataque, y a su ejército de terroristas superpoderosos. El plan de Kaizen consistía en destruir ciudades de toda la Tierra, empezando por Moscú, pero fue en Londres donde la autoridad finalmente lo atrapó gracias a su inusual cuartel general. El Carrier es una estructura de más de 50 kilómetros de alto por 80 de ancho alimentada por un pequeño universo, así que no es más que el típico lugar de reunión de superhéroes. Miembros y poderes de The Authority. Gunn ha declarado que le encanta Wildstorm y que él y Safran están llevando a muchos de estos personajes al DCU, lo que significa que podríamos ver a héroes de múltiples versiones del equipo cobrar vida. Pero en aras de la simplicidad, y porque son los más icónicos, nos ceñiremos a presentar aquí a la alineación original de The Authority y sus salvajes poderes. Jenny Sparks, el espíritu del siglo XX, es la fundadora de la autoridad y su líder en el primer volumen. Con casi un siglo de edad cuando la conocemos, Jenny nació en Inglaterra a principios del siglo XX y está predestinada a morir al final del mismo. Sus poderes se manifiestan en la capacidad de controlar la electricidad, aunque tampoco tiene edad. A lo largo de su dilatada vida se ha cruzado con muchas de las figuras más famosas de la historia y ha influido en ellas. Es una especie de Forrest Gump superheroico, aunque este nunca animó a Hitler a dedicarse a la política como hizo Sparks. Jack Hawksmoor, el dios de las ciudades, tiene uno de los superpoderes más interesantes de la historia de DC. Jack es capaz de leer la energía de ciudades enteras, lo que le permite comunicarse con ellas para saber lo que sienten tanto ellas como las personas que las habitan. Estos poderes provienen de extraños experimentos a los que se sometió de niño a manos de seres futuristas. Al igual que Jenny, viste ropas civiles en lugar de los coloridos trajes que se esperan de los superhéroes. Midnighter de la portada de Midnighter número 1 Apolo, el Rey Sol, es uno de los personajes más conocidos de The Authority gracias a su éxito de culto en DC Comics junto a su marido, Midnighter. Apolo es básicamente el análogo de Superman en el equipo, con poderes que incluyen el vuelo, la fuerza sobrehumana y ser básicamente inmortal. Incluso puede disparar rayos solares por los ojos. ¿Te suena familiar? Junto con Midnighter, es uno de los únicos miembros originales supervivientes de Stormbats, todos los cuales recibieron sus poderes del nefasto científico Henry Bendix a través de extraños implantes de bioingeniería. Midnighter, portador de Guerra de la Noche, era un humano normal antes de unirse a Stormbats Black, la versión secreta del equipo que se convirtió en la autoridad. Al igual que su marido, Midnighter adquirió sus poderes mediante mejoras médicas. Sus habilidades incluyen superfuerza, supervelocidad y una capacidad de curación rápida que le hace casi invulnerable. A lo largo de los años le han retirado algunas mejoras debido a lo poderoso que le hacían. Swift, la cazadora alada, nació con un extraño marcador genético que se activó cuando un meteorito pasó por la Tierra. Al principio, sus poderes de vuelo eran limitados, hasta que Christine Trelane, miembro de la Guardia de Tormentas, liberó por completo su gen de poder. Una vez liberado todo su poder, también adquirió sentidos similares a los de las aves, una velocidad sobrehumana y la capacidad de comprender los sentimientos de los pájaros. Ingeniero, el Hacedor,
ocupó el lugar del ingeniero original después de que su nanotecnología se fusionara con su cuerpo a través del ordenador de su casa. La nanotecnología sustituyó a su sangre, permitiéndole transformar su cuerpo y crear objetos de la nada. Podría decirse que ingeniero es el miembro más poderoso del grupo, ya que puede autoduplicarse, es tecnópata y tiene muchas más habilidades como un intelecto de genio y telepatía radioinducida. La conexión de la autoridad con el DCU. El Boy Scout de ojos azules se unió recientemente al brutal equipo en Superman and the Authority número 1. La conexión de The Authority con el DCU ha evolucionado a lo largo de los años. Al principio no tenía más conexión que la de sus creadores, que a menudo habían trabajado también en famosos títulos de superhéroes de DC. Pero después de que DC cerrara el sello Wildstorm en 2010 y el evento Los Nuevos 52 reimaginara el universo DC en 2011, algunos de los personajes de Wildstorm dieron el salto a la línea principal. Midnighter y Apollo son los miembros de la autoridad más conocidos entre los lectores de DC gracias al libro autotitulado del primero y a su miniserie de equipo de la era Rebirth. Midnighter es ahora un miembro habitual de Nightwing y de las aventuras de la Batfamilia, lo que supone una conexión potencial muy interesante para el futuro de la autoridad en la pantalla, especialmente con una película de la Batfamilia también en preparación, The Brave and the Bold. Hablando de posibles cruces, en el último libro de Grant Morrison y Michael Hanning sobre The Authority, Superman se unió a Manchester Black para crear un nuevo equipo de la autoridad que le ayudara a salvar el día. Y, por supuesto, los dos primeros miembros que reclutan no son otros que Apollo y Midnighter. Entender a la autoridad es echar la vista atrás a una de las épocas más interesantes y revolucionarias de la historia del cómic. Los grandes nombres de The Authority. Si bien sus héroes pueden ser algunos de los nombres menos conocidos de DC Comics, los creadores que trabajaron en la serie distan mucho de serlo. Junto a los grandes nombres que crearon la serie, el libro contó con el trabajo de escritores inmensamente populares como Grant Morrison, Mark Millar, J.M. DeMatteis, Ed Brubaker, Tom Taylor y Keith Giffen. Sin embargo, no fue el único lugar en el que The Authority hizo gala de su poder estelar, ya que contó con ilustraciones de Frank Kitteley, Dustin Nguyen y Gina. Se trata de una impresionante lista de talentos, sobre todo teniendo en cuenta que la historia editorial de The Authority ha sido esporádica. La mayoría de los títulos del equipo posteriores a los dos primeros volúmenes son miniseries o sufrieron grandes retrasos. Por ejemplo, el tercer volumen de Morrison ya terminó después de solo 2 números, con otros creadores que llegaron después de retrasos extremos para tratar de continuar la historia. Sin embargo, como ya se ha señalado, Morrison regresaría años más tarde para la miniserie Superman and the Authority. Legado e impacto de The Authority. No es exagerado decir que The Authority cambió la forma de la industria y de Hollywood. Aunque los personajes no se hayan convertido en nombres muy conocidos, la influencia y el impacto de la descarnada narrativa de superhéroes aún pueden sentirse hoy en día. La narrativa tensa y fuertemente militarizada que se introdujo en el primer volumen cambió lo que el mercado directo del cómic esperaba de los libros de superhéroes, y el autor del segundo volumen, Mark Millar, y el co-creador de Authority, Bryan Hitch, crearían una serie muy similar en la mayor competencia de DC, Marvel Comics. Los ultimates de Millar y Hitch estaban indudablemente influidos por The Authority y su éxito de crítica. Esta versión aterrizada y descarnada de los Vengadores se convertiría más tarde en la base del universo cinematográfico de Marvel, que por supuesto cambió el cine de superhéroes para siempre. Otro legado de The Authority es que consolidó a Warren Ellis como un elemento básico de las dos grandes en los años venideros. Para los fans del estilo del escritor, fue una adición bienvenida al panteón de superhéroes. Sin embargo, el ascenso de Ellis acabaría teniendo un lado perjudicial para muchas mujeres y personas no binarias relacionadas con los cómics, desde aspirantes a narradores hasta asistentes a convenciones y miembros de los foros del propio Ellis. En 2020, más de 60 personas que afirmaban haber sido manipuladas y maltratadas por Ellis hicieron públicas sus historias. El escritor reconoció al grupo y sus experiencias, pero desde entonces se ha negado a trabajar con ellos en un programa de justicia transformadora que el grupo propuso como una forma de reparar el daño. La ausencia de The Authority en televisión y videojuegos. El equipo es una de las pocas propiedades de DC que no se ha adaptado a ninguna de las muchas series de televisión, películas de animación o series de dibujos animados de DC. Tampoco han aparecido en un solo videojuego de DC, lo que es una hazaña realmente rara en 2023. Pero este hecho también da a James Gunn y Peter Safran la oportunidad de crear la versión definitiva y debutante en pantalla del equipo en su primera película.